Hermanos, en esta mañana vamos a tocar un tema muy importante y es un tema que hace referencia al ser fortalecidos y permanecer firmes con la armadura de Dios a causa de las acechanzas de Satanás. Así que vayamos a Efesios capítulo 6 desde los versos 10 al 13. ¿Se escucha ahí en el fondo? Efesios capítulo 6 del 10 al 13. Dice la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Oremos en esta mañana. Nos encomendamos al Señor para que por medio de su Santo Espíritu podamos ser fortalecidos. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, nos acercamos confiadamente a tu trono. Pedimos, Señor, que tú en esta mañana puedas hablarnos con claridad, sabiendo, Señor, que tu palabra es la que produce en nosotros un fortalecimiento tal, Señor, para nuestra lucha espiritual, para nuestra guerra espiritual. Invocamos tu nombre y sabemos, Señor, que tu Hijo Jesucristo está sentado a tu diestra. Y sabemos, Señor, que no hay otro nombre dado a los hombres. Y en ese nombre, Señor, toda rodilla se doblará. Gracias, Señor, por la obra preciosa que tú has realizado por medio de tu Hijo, y por medio de él tenemos vida y vida en abundancia. Invocamos tu Santo Espíritu, Señor, para que nos traiga el entendimiento necesario para cumplir con aquello que tú demandas en tu palabra. Guárdanos de nosotros mismos, guárdanos de nuestro orgullo, de nuestra forma de ver las cosas, y pedimos, Señor, un auxilio, socorro por medio de tu gracia. Te oramos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hoy nos toca, hermanos, abordar un tema de vital importancia para nuestras vidas espiritual. El apóstol Pablo tenía en su corazón el deseo de que las iglesias del Señor fueran fortalecidas por el poder de Cristo. Solo así podremos vestirnos de toda la armadura de Dios y resistir las maquinaciones del diablo, quien es el enemigo de Cristo y el enemigo de la iglesia. Debemos comprender que estamos en una guerra espiritual contra huestes de maldad que operan en las regiones celestes. El enemigo de Dios no descansa en su afán de destruir la obra del Señor. Pensemos en nuestros amigos que están alejados del Evangelio y en aquellos que no niegan el nombre del Señor, pero que viven una vida de sequedad espiritual. Tal vez asisten esporádicamente a las reuniones del domingo, pero sus corazones
lejos de Dios. Esta realidad nos muestra la astucia de los gobernantes de las tinieblas que operan bajo la autoridad de Satanás y ejecutan con eficacia su malvado propósito. Pero hermanos, no nos desanimemos, todo lo contrario. Que el Espíritu del Señor infunda en nosotros gozo y paz. Cristo es nuestra roca y su victoria en la cruz del Calvario también es nuestra victoria por la fe en su poderoso nombre. Dios es nuestra fortaleza y nuestro refugio. Bendito sea el nombre de nuestro Señor por los siglos de los siglos. Y toda la iglesia dice, amén. Y toda la iglesia dice, porque Jesucristo venció en la cruz del Calvario. Hermanos, en esta mañana nosotros debemos sumergirnos en las profundidades de lo que Pablo nos quiere enseñar. Nosotros tenemos que aprender que debemos ser fortalecidos por la gracia de Dios, porque nosotros estamos viviendo en una guerra espiritual, donde nuestro enemigo es Satanás y todos sus demonios o ángeles caídos. Y debemos ser conscientes de esta realidad. Que el Espíritu Santo nos ayude en esta pequeña perícopa que vamos a compartir en esta mañana, para que todo lo que digamos cumpla su propósito eterno, el ser fortalecidos en Cristo Jesús. Así que hermanos, firmes en Cristo Jesús. Vayamos al verso 10. El verso 10 va a enfatizar lo que es la fortaleza y el poder. En el verso 11 va a enfatizar lo que es la armadura y la firmeza. El verso 12, va a enfatizar la guerra espiritual y terminamos con el verso 13 con el día malo. En el verso 10, hermanos, el apóstol Pablo empieza con una frase: por lo demás. Hermanos, esto significa que el apóstol Pablo va a introducir un nuevo tema, y un tema de vital importancia para nosotros como cuerpo de Cristo. Pero esta frase, por lo demás, no se desvincula de todo lo que el apóstol Pablo viene comentando. No nos olvidemos, el apóstol Pablo empieza diciendo que hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús. Y esa elección se hace efectiva en la cruz del Calvario, en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo continúa diciéndonos que somos salvos por gracia, mediante la fe y no por obras. Y cuando somos hechuras suyas, somos injertados en el pueblo de Dios para buenas obras. Y ese evangelio, hermanos, ahora se empieza a expresar y se empieza a manifestar en la familia, en la relación entre esposa, hijo, relación padres e hijos. Y también, como vimos el domingo pasado, en el ambiente laboral. Pero el apóstol Pablo no solamente quiere que nosotros expresemos ese evangelio en las diferentes áreas de nuestras vidas, sino que ahora el apóstol Pablo quiere que seamos conscientes de que existe una guerra espiritual y que es necesario ser fortalecidos en Cristo Jesús para dicho combate. Así que por lo demás, va a empezar a abrir un tema nuevo de vital importancia. Continúa diciendo: hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, aquí el apóstol Pablo, podríamos decir gramaticalmente, es un imperativo. Es decir, es un mandamiento, es una orden. Esto se debe cumplir sí o sí. Fortaleceos
en el Señor. Así que, hermanos, la fortaleza que nosotros vamos experimentando como cristianos está en perfecta vinculación con Jesucristo, porque Jesucristo mismo, Dios mismo, el Señor mismo es la fuente de nuestra fortaleza. Así como ustedes ahora están en la silla, nuestra fortaleza descansa en Cristo Jesús y no en nuestras cualidades naturales. Si vamos a pelear con Satanás, es necesario ser fortalecidos en Cristo Jesús. Y para ser fortalecidos en Cristo Jesús, nosotros primeramente debemos ser conscientes de lo que Él ha hecho en favor nuestro. ¿Qué hizo el Señor en favor nuestro? Murió y resucitó para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Hermanos, la salvación que el Señor nos ha otorgado en Cristo Jesús produce en nosotros gozo y alegría. Hermanos, somos personas felices, somos personas gozosas, somos personas que realmente disfrutamos de aquello que el Señor nos ha otorgado gratuitamente. En una ocasión, el Señor Jesús le dio autoridad a sus discípulos y sus discípulos se fueron, tuvieron un ministerio exitoso y volvieron contentos con el Señor Jesús y le dijeron: Señor, en tu nombre hemos expulsado demonios, hemos hecho tantas cosas. Amén, gloria a Dios. Y está muy bien que nos alegremos por esas cosas. Pero el Señor les dice: pero alégrense por sobre todas las cosas, parafraseando, que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Hermanos, si tu nombre está escrito en el libro de la vida, ese es el gozo que nosotros experimentamos como cristianos. El ser consciente que Él nos salvó. Y cuando la salvación viene a nosotros, la felicidad del Espíritu viene también a tu vida. Y es importante, hermanos, para que nosotros podamos funcionar correctamente, debemos ser personas felices. Una persona depresiva no funciona en los propósitos de Dios. Esa persona debe ser restaurada en la fortaleza de Cristo para que funcione conforme a la voluntad de Dios. ¿Un cristiano puede pasar por situaciones difíciles? Por supuesto que sí. ¿Un cristiano se puede angustiar? Por supuesto que sí. ¿Un cristiano hasta se puede deprimir? Por supuesto que sí. Pero ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que nosotros seamos felices porque Él nos salvó. Y hermanos, para que nosotros podamos tomar de la vida eterna todos los días, para que nosotros podamos disfrutar de este gozo y que el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo y paz, sea una realidad en nosotros, tenemos que tener en cuenta tres pequeños aspectos. Primero, la escritura. Hermanos, Jesucristo dijo que la palabra de Dios, la Biblia, dan testimonio de Él. Así que nosotros como cristianos, todos los días debemos leer las escrituras, no solamente para cumplir con un plan de lectura, sino para encontrarnos con Jesucristo y que Jesucristo sea revelado cada día más en nuestros corazones, para que el gozo del Santo Espíritu siga siendo una realidad cada día más y más y más y más y más en nosotros. Cuando el Señor levantó a los famosos reformadores, ellos fueron desarrollando en su pensamiento teológico lo que se conoce hoy como la sola escritura. La sola escritura nos enseña que la Biblia es la única fuente infalible, inclusive en aquella época de los apóstoles, porque Dios, aunque transmite su mensaje en forma oral, todo lo que nosotros predicamos oralmente debe estar sustentado por la palabra de Dios, porque ella es infalible.
El apóstol Pablo dijo, si un ángel del Señor o si aún nosotros predicamos otro evangelio, sea anatema. Hermanos, Jesucristo es el cumplimiento de toda la escritura. Y aunque cuando los apóstoles predicaban el evangelio, aunque el Nuevo Testamento no estaba escrito, todo lo que ellos predicaban era escritura, porque Cristo es el cumplimiento de toda escritura. ¿Acaso Pablo no decía eso? Yo he recibido un evangelio y yo he dado un evangelio. ¿Y qué es este evangelio? Que Cristo murió conforme a las escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Ese es nuestro evangelio. Y contra ese evangelio siempre hay victoria en Cristo Jesús. La escritura, hermanos. No hay excusa para no leer la Biblia. La oración. Hermanos, cuando nuestra mente empieza a comprender las profundidades de las escrituras, nos sumergimos nosotros en la voluntad de Dios. Nos alegramos nosotros en la voluntad de Dios. Y empezamos nosotros a entender lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y ahí nosotros entramos en intimidad con corazones sinceros y abrimos nuestros corazones al Señor. Hermanos, cuando oramos, es importante que el corazón esté involucrado. Yo sé que a veces queremos orar cosas correctas intelectualmente, pero capaz a veces estás en un periodo de angustia, en un periodo de prueba, y es bueno abrir nuestros corazones al Señor. Y de a poco vamos a ir aprendiendo con la ayuda del Espíritu Santo a pedir todo lo que Él nos quiere dar. Y terminamos con la congregación. Hermanos, como decíamos al inicio, la congregación no es venir los domingos a tocar tambo. La congregación es para que nosotros funcionemos correctamente bajo la autoridad de Cristo. Cristo es la autoridad de la cabeza. Cristo es el fundamento de la iglesia. Y cuando nosotros nos congregamos conforme a las escrituras, nosotros empezamos a ser fortalecidos en el poder de su fuerza. Así que, hermanos, para que esa realidad sea una realidad, valga la redundancia, en nosotros, es necesario, hermanos, que podamos perseverar en las escrituras, en la oración y en la congregación. De esa forma tomamos de la vida eterna. De esa forma nos fortalecemos en Cristo Jesús y en el poder de su fuerza. Amén. Verso 11. Vestíos de toda la armadura de Dios. Hermanos, empieza con esta frase, porque una vez que un cristiano es fortalecido, una vez que un cristiano tiene ganas de servir al Señor, una vez que el cristiano empieza a ser renovado en su ser interior, una vez que el cristiano puede visualizar con mayor profundidad lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, entonces ahora nos tenemos que vestir de los elementos que Dios provee en nosotros para ir a una guerra. Así que como apela a la armadura es porque estamos en una guerra, mis hermanos. Y los elementos de esta armadura son la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, el yelmo de la salvación, la palabra de Dios y todo esto siempre en oraciones y súplicas. Evidentemente, en el próximo encuentro, la próxima prédica, se van a tocar con más detalles cada armadura que el Señor nos da para la guerra. Continúa el texto diciendo, para propósito, que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es decir, que la finalidad
de la guerra es permanecer firmes, no tirar la toalla, permanecer en la gracia, permanecer en Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús nosotros estamos escondidos por Dios nuestro Padre. Y en esta guerra espiritual, hermanos, nosotros como pueblo de Dios debemos aprender a defendernos. Debemos aprender que el que ataca es Él y nosotros nos defendemos. Tenemos que tener un buen arquero y 4 buenos defensores, porque el diablo ataca, ataca y ataca. Y nosotros tenemos que resistir, 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 y Él huirá, y Él se va a ir. Hermanos, es interesante que aquí habla de las acechanzas del diablo o las maquinaciones del diablo. Cuando nosotros entendemos quién es este ser, nosotros vamos entendiendo y vamos comprendiendo con el fin de defendernos correctamente. Es normal que en una guerra se tenga que conocer al enemigo. Así que, hermanos, este ser fue creado como un ángel perfecto, como un querubín protector, como un líder de alabanza. Cuidado a los líderes de alabanza. Fue creado con una autoridad grandísima. Y el propósito de la creación de este ser espiritual, de este ángel, era expresar la santidad de Dios. Pero este querubín cayó porque el orgullo y el pecado se apoderó de su corazón. Una de las manifestaciones del orgullo es que no es suficiente lo que Dios me dio. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Y por el cual, y Dios me creó con un propósito, pero eso no es suficiente para mí. A tal punto que este querubín quiso ser semejante a Dios y fue expulsado de la presencia de Dios. Hermanos, en Ezequiel capítulo 28 hay una profecía que la mayoría de los cristianos entienden que hace referencia a la creación de este querubín que después se convierte en diablo y Satanás. Ezequiel 28 del 12 al 14 lo pueden leer en sus casas, hermanos. Yo voy a leer un texto de teología básica, sistemática, de Charles Wright, en la página 199, que saca las características de cada versículo y solamente quiero que escuchen las características de cada versículo y después en sus casas pueden leer el texto del 12 al 14 solamente por una cuestión de tiempo, hermanos. Primero en el versículo 12, allí en Ezequiel 28 dice: Satanás tenía una perfección sin paralelo. Satanás estaba en la cenit de la criatura de Dios, lleno de sabiduría y de perfección y de perfecta hermosura. El versículo 13 se entresaca: Satanás tenía una habitación sin paralelo. Esto puede hacer referencia al Edén celestial o terrenal. En cualquiera de los dos casos, antes que entrara el pecado en él, tenía un sitio único. El versículo 13, Satanás tenía una vestimenta sin paralelos. La descripción deslumbrante de sus vestidos o túnica indica algo de la gloria que le fue concedida. El versículo 14, Satanás tenía una función sin paralelo. Él pertenecía a un orden de las criaturas designadas como querubines. Ellos están relacionados con la custodia de la santidad de Dios, con el trono de Dios. Y aquí aparentemente, con la presencia de Dios mismo, según parece, Satanás era el guardián principal de la santidad y la majestad de Dios. Así que este fue el propósito de su
creación. Y en Isaías capítulo 14, también ahí desde los versos 12, 13 y 14, que lo pueden ir leyendo en su casa, en esta profecía nosotros vamos a ver la caída de este querubín. Primero vimos su creación y su propósito, pero miren lo que nació en su corazón. Primer aspecto de su caída: subiré al cielo. Como guardia de la santidad de Dios, Satanás tenía acceso al cielo, pero esto expresa su deseo de ocupar y establecerse en el cielo a la par de Dios. 2. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. El significado de esto depende de la manera en que se entienda estrellas. Si se refiere a ángeles, entonces Satanás deseaba gobernar sobre todos los ángeles. Si se refiere a los cuerpos celestiales luminosos, entonces él deseaba regir el cielo. 3. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Esto habla de la ambición de Satanás de gobernar el universo como supuestamente lo hacían en la asamblea babilónica, los dioses babilónicos. 4. Sobre las alturas de las nubes subiré. Él deseaba la gloria que le pertenecía única y exclusivamente a Dios. 5. Seré semejante al Altísimo. Aquí su falsificación está tan clara como el cristal. Satanás quería ser como no diferente de Dios. El nombre Elión para Dios enfatiza su fuerza y soberanía. Satanás quería ser tan poderoso como Dios. Él quería ejercer la autoridad y el control de este mundo que legítimamente le pertenecen solo a Dios. Su pecado fue un desafío directo al poder y a la autoridad de Dios. Ese es nuestro enemigo. El pecado se apoderó de su corazón y quiso ser semejante a Dios. Y Dios lo expulsó de su presencia. Y es interesante que también este ser espiritual maligno tiene muchos nombres. Satanás, que hace referencia a que es el acusador, y diablo, que hace referencia a calumniador. Satanás, el oponente de Dios. Miren, hermanos, cuando aquí dice diablo, es porque él viene con sus maquinaciones a querer perturbar la mente de los cristianos. Así que, hermanos, contra ese es nuestra lucha. Amén. 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 No te tenés que pelear con tu esposo ni tu esposa. Guerra espiritual, verso 12. Miren cómo empieza el apóstol Pablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Hermanos, cuando nosotros vamos conociendo la realidad de Satanás, cuando nosotros vamos conociendo la realidad de los demonios, ya no vamos ni tener ganas de pelearnos entre nosotros. A veces somos cortos de intelecto, pero no porque no tenemos la capacidad, sino porque estamos pesados en nuestros corazones para con Dios. Pero cuando nosotros realmente conocemos este imperio de maldad, hermanos, el amor para con los hermanos va a crecer. Y te vas a dar cuenta que nuestra lucha y nuestra guerra no es entre nosotros. Así que esposo, tu esposa no es tu lucha. Aunque a veces decimos que es nuestra cruz, ¿verdad? Pero en otro sentido se dice eso. Pero no estamos en guerra contra tu marido ni contra tu esposa. No estamos en guerra entre los hijos. No estamos en guerra entre los patrones y los empleados. Ni siquiera estamos en guerra con los ateos. Y a veces, pero el apóstol Pablo en su sabiduría dice soportaos unos a otros porque a veces la carne quiere tomar lugar en nuestras vidas. Y a veces, hermanos, entramos en un estado de ansiedad y entramos en un estado de descontrol
control o de dominio y perdemos el dominio propio. ¿Y qué pasa cuando perdemos el dominio propio, cuando entramos en un estado de ansiedad? ¿Qué sucede? El espacio se achica. Eso es lo que yo siempre le digo a mis alumnos. ¿Cuál es la diferencia entre el espacio? Perdón, ¿cuál es la diferencia? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre tocar rápido y tocar apurado? ¿Alguna vez se pusieron a pensar? ¿Cuál es la diferencia entre tocar rápido o andar rápido y apurado? Cuando estamos apurados, hermano, es porque estamos en la ansiedad. Y cuando estamos en la ansiedad, nuestro espacio se hace chiquitito, 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 chiquitito. Entonces solamente nos enfocamos en cosas muy particulares porque nuestro espacio es chiquitito. ¿Verdad? Cuando a mí me pasa mucho que a veces estoy llegando tarde a un lugar, ya, mi amor, chao, el café, se me cae todo el café acá. Porque el espacio se hizo pequeñito. Y cuando entramos en esos estados de ansiedad, hermano, nuestro espacio se hace chiquitito. Pero, ¿conocen los 100 metros? Esos sí se van rápido, ¿verdad? ¿Qué sucede con el espacio de ellos? Ellos se van mucho más rápido que una persona apurada, pero el espacio de ellos es mucho más amplio. Entonces nosotros como cristianos, inclusive el salmista dice que nos va a poner en lugares espaciosos. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Que ahora nuestra mente es una mente de amor, es una mente amplia, es una mente que tiene la capacidad de discernir aquello que está mal, aquello que está bien y puede hacer un justo juicio conforme a las Escrituras. Así que, hermanos, tenemos que entrenarnos en el amor, porque el amor no es solamente un concepto de que nos tenemos que sacrificar por los demás, el amor ágape, sino que el amor también es una naturaleza, y la naturaleza hace referencia a la forma, a la expresión en cómo nosotros somos. Por eso que Pablo dice que el amor no se irrita, pero cuando entramos en esos estados nos irritamos, empezamos a gritar, empezamos a pelearnos entre nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro espacio se redujo a algo muy, muy pequeñito. Así que, hermanos, nuestra lucha no es entre nosotros. ¿Amén? ¿Amén? Eso era. El hermano Gino decía, no sé si esto es cierto, en la Biblia no está, pero él decía esto, que los demonios le hacen dormir a la congregación. Así que, hermanos, si estamos medio, me incluyo, si estamos medio así, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos despierte. Miren nuestra lucha. Ya estamos llegando casi al final. Si no, segunda parte del verso, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, este es un texto muy, muy importante, porque aquí nosotros vamos a ver un ejército demoníaco que trabaja bajo la autoridad de Satanás y trabaja, podríamos decir, en 3 áreas diferentes. En la primera área que trabaja el enemigo o este ejército de Satanás, este imperio que tiene Satanás de ángeles caídos, todo este imperio que trabaja en favor de Satanás lo hace en el ambiente político. Con esto no quiero decir que la política es mala en sí misma, pero cuando los gobernadores de este mundo se desligan de Cristo y de su palabra, le dan al enemigo de Dios los reinos que no le corresponden. Otra forma en que las huestes trabajan es a través de la cultura. La cultura no es mala en sí misma, pero cuando la cultura empieza a desligarse y a hacer prácticas contrarias al evangelio, está a la merced del enemigo. Y la más compleja es la religión. El diablo tiene su propia doctrina sistemática. El diablo le enseña a sus demonios su propia doctrina. Y esa doctrina de demonios es la que quiere bajar a la tierra y a la iglesia.
Así que estas potestades, estos gobernantes, estas huestes, hermanos, que evidentemente habla de un ejército de demonios con diferentes jerarquías. Aunque la Biblia no habla con exactitud cómo es esta jerarquía, pero se intuye que hay una jerarquía donde todos están sujetos a Satanás. Y hermanos, ustedes saben que cuando el enemigo opera en los corazones de los gobernantes utilizan el poder para satisfacer sus pecados más ocultos. Y eso es diabólico. Y eso lleva a que los gobernantes de este siglo le rindan adoración a Satanás y a sus demonios. ¿Saben cuál es la doctrina de Satanás? Tú eres tu propio Dios. Tú eres tu propio Dios. Y así ciega el entendimiento de este mundo, y el mundo, con un velo delante, adora a Satanás. A través de la cultura. Y la cultura, hermanos, está influenciada por el arte, la música, el entretenimiento. El enemigo, hermanos, tiene la potestad de todas esas compañías que tienen como objetivo infundir en la cultura un pensamiento diabólico y satánico. Así que tenemos que tener mucho cuidado de lo que vemos y escuchamos en Internet, sobre todo nuestros niños y adolescentes. Y la religión, hermanos. Podríamos hacer prédicas enteras sobre estos puntos, pero hoy los vamos tocando en forma superficial, podríamos decir, o panorámico. Hermanos, la religión. En la religión, el diablo está llevando a las personas a la idolatría. Y en la cristiandad, a la distorsión del evangelio. Hermanos, la idolatría es una realidad en todas las religiones, menos en el evangelio. La idolatría es adorar a dioses paganos, que no son dioses por esencia, sino que tienen autoridad sobre las personas que le otorgan su libertad y su propia alma. Hermanos, nosotros tenemos al catolicismo romano, que es una institución idólatra. Tenemos a los ortodoxos, que se hacen llamar cristianos, que también es una institución idólatra. La idolatría reina en esos lugares a causa de una doctrina que se alejó del puro evangelio de Jesucristo. Yo personalmente creo que puede haber pueblo de Dios en esos lugares, pero tarde o temprano van a tener que salir de esa pagana institución, porque es pagana. Hermanos, el evangelio de la prosperidad es diabólico, porque lo único que usa es la cruz de Cristo para ganar dinero. Un predicador dijo, Jesús no se enojó con Pedro, Jesús no se enojó con Judas, Jesús se enojó con los mercaderes porque dieron una mala ofrenda. Eso dijo un predicador, se llama Cash Luna. Eso es diabólico. ¿Vamos a seguir jugando a ser cristianos o no? ¿Vamos a denunciar lo que realmente deberíamos denunciar? ¿Sí o no? También este hombre una vez justificó a Simón el mago, cuando Pedro lo condenó por su acto. Y este lo justificó. Hermanos, eso es una herejía con mega letras mayúsculas. ¿Lo queremos ver o no? Y hay 3 sectas más, que son los unicitarios, que están negando doctrinas fundamentales que hacen referencia al ser de Dios.
los testigos de Jehová, que también niegan el ser mismo de Dios diciendo que Jesucristo, por más lindo que sea, es un ser creado. Mentira de Satanás. Hay que huir de todas esas expresiones denominacionales, sectarias, que se denominan cristianas. Y los mormones ni hablemos. Creen en 3 dioses. Hermanos, estos son doctrinas que el enemigo trabaja por medio de la religión, llevando a las personas a la idolatría. Pero qué precioso es el evangelio, que cuando uno se convierte, la primera evidencia es que abandonaron la idolatría. Así que, hermanos, seamos conscientes que nuestra lucha debe ir hacia esa dirección. No contra tu papá, ni contra tu mamá, ni contra tu hijo, sino hacia esa dirección. Y que el enemigo de Dios no traiga su doctrina a nuestra congregación, porque nosotros no estamos exentos a que eso pueda entrar acá. Que el Señor nos ayude. Verso 13, terminamos. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. El día malo puede hacer referencia a aquellos días complejos y de lucha contra las huestes de maldad, según algunos autores cristianos. Hermanos, ya vamos concluyendo. Hablamos del gozo. Amén, ¿verdad? Pero también hay días malos. No debemos caer en el infantilismo y de la falsa psicología de que nosotros somos Superman y que la vida no tiene problemas, porque la vida tiene problemas. La vida tiene situaciones. Hay divorcios, hay hijos que se pierden, hay enfermedades. Todo esto es real. Y la gran mayoría a veces de estos casos son opresiones de Satanás. A veces estamos enfermos y creemos que es una disciplina de Dios y no es la disciplina de Dios. Son la opresión del enemigo, que hay que ir y reprenderlo en el nombre de Jesús. Y por supuesto que el Señor en algunas ocasiones permite ciertas cosas para nuestro crecimiento espiritual. Pero a veces, hermano, es el enemigo que mete cizaña en tu casa. ¿Y saben a quién más ataca el enemigo? A los pastores, a los diáconos. ¿Y saben a quién no ataca el enemigo? Al que no hace nada. Mi hermano, si querés trabajar para Dios, van a haber días malos. Pero miren, y habiendo acabado todo, va a terminar. Eso que el enemigo empezó, va a terminar en derrota. Siempre el enemigo va a terminar en derrota. Siempre, siempre. Porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Y termina diciendo, para estar firmes. Así que, hermanos, hay días malos, hay que resistir, 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 resistir. A veces yo digo, parar la pelota, tranquilo, tranquilo, resistir, resistir en oración, en ayuno, en palabra, en congregación, y a veces hay que resistir. Tenemos un enemigo, hermanos, y ese enemigo es Satanás. Así que, hermanos, el apóstol Pablo quiere que nos fortalezcamos con poder, que tomemos la armadura de Dios para estar firmes en la gracia de nuestro Señor, porque nuestra lucha no son con las personas, sino que nuestras luchas son contra las huestes espirituales del mal. Terminamos con una conclusión final y pequeña aplicación.
El apóstol Pablo nos deja en claro que debemos ser fortalecidos en el Señor y tomar toda la armadura de Dios para permanecer firmes en su gracia. No podemos dejar áreas de nuestras vidas desprotegidas ni dar lugar a las maquinaciones del enemigo. Escuchen bien, hermano, voy a volver a repetir por si alguien está un poco distraído. El apóstol Pablo nos deja en claro que debemos ser fortalecidos en el Señor y tomar toda la armadura de Dios para permanecer firmes en su gracia. No podemos dejar áreas de nuestras vidas desprotegidas ni dar lugar a las maquinaciones de Satanás. Hermanos, creo humildemente que este llamado es fundamental para toda la iglesia, pero especialmente para nuestros adolescentes y jóvenes. Para vivir en la plenitud de nuestra fe, necesitamos 4 pilares esenciales. 1, conocer a Cristo, conocer su doctrina, conocer los fundamentos que nacen de la obra de Cristo. Eso nos da identidad. ¿Por qué la gente se va de acá y se va para allá? ¿Por qué la gente hoy no sabe si es un hombre o una mujer? ¿Qué no tiene? Identidad, no tienen identidad. Nuestra identidad es Cristo Jesús. Ese hombre. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hermanos, jóvenes, adolescentes, niños, conozcan a Cristo. La dulzura más grande del mundo descendió de los cielos para que viéndolo a Él seamos transformados de gloria en gloria y de gloria en gloria. El evangelio de Cristo es el evangelio de nuestra salvación. Y es nuestro evangelio, nuestro. Como Pablo decía, mi evangelio, nosotros también podemos decir, este es mi evangelio, esta es mi identidad. Esto es lo que yo soy. Yo soy un cristiano que sigue a Cristo. Pero hermanos, si seguimos, si nuestra mente sigue divagando, entrenemos. ¿Acaso el autor del Hebreo no decía, ya salgamos de la leche, seamos maestros, salgamos de lo básico? No es normal 40 años en primer grado, hermanos, no es normal. Ya hay que avanzar, porque Cristo es nuestra identidad. Cristo. Así que jóvenes, estudien el Evangelio, estudien la Trinidad, estudien la Cristología, estudien la martiología, estudien, porque esas cosas nos ayudan para tener una identidad verdadera y que nuestro corazón esté protegido. Estudien, busquen su vocación. De acá van a salir pastores, de acá van a salir maestros, evangelistas. Hermanos, el diablo está trabajando en los jóvenes, adolescentes. Estudien la palabra de Dios sistemáticamente, lean su Biblia todos los días y lloren. Porque cuando vemos a Cristo, nuestros ojos se llenan de lágrimas. Este es nuestro evangelio. Doctrinas fundamentales que podamos estudiarla con toda seriedad. 2, ser equipados en apologética, para que podamos defender y compartir con valentía las razones de nuestra esperanza. No para pelearnos con los demás, sino para que podamos dar razón de nuestra fe. Y de esta forma no solamente amaremos a Dios con nuestros corazones y vamos a tener una identidad en Cristo, sino que también vamos a amar a Dios con nuestra mente. 3, compartiendo el evangelio y las obras de amor, sirviendo a los huérfanos, a las viudas, sirviendo a los más necesitados, para que la gloria de Cristo descienda
en este lugar. Un compromiso real con el Evangelio y las obras de amor. No es solo llevar su palabra, sino ayudar. Hay muchos huérfanos, hay casas de huérfanos, hay asilos, hay niños con SIDA. Podríamos ir y visitarlos, predicarles que hay esperanza. Y hermanos, el Evangelio tiene poder en esos lugares. Y que nuestro corazón se enternezca como el de Cristo. Y terminamos con el último, mantener una vida espiritual sana, cimentados en una lectura devocional, la oración y el ayuno. Hermanos, si cubrimos estas 4 áreas, el enemigo va a huir de tu casa, de tu economía. El enemigo va a huir de tu vida. Y después va a querer venir con más fuerza y va a volver a huir porque no va a encontrar nada. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios va a estar en todas las áreas de tu vida. En la doctrina, en la apologética, en el evangelismo y en una vida espiritual sana. Si vivimos de esta manera, cubriremos cada área de nuestras vidas y seremos fortalecidos en Cristo. Entonces se cumplirá en nosotros el mayor de los mandamientos. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Que el Señor nos ayude a ser una iglesia firme, preparada y apasionada por la gloria de Dios. Sigamos adelante con fe y valentía, porque Cristo es nuestra fortaleza. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.